Hola, ¿cómo les va? Este video va a apoyar a la primera reunión virtual que hemos tenido y en esta parte nos vamos a dedicar a la redacción de los informes científicos o escritos de investigación. Vamos a dar muy poca teoría y sobre todo no hay acá leyes científicas, sino prácticas evidentemente. Y muy brevemente vamos a encuadrar el tema con dos videos y luego vamos a redactar diferentes formatos. Bien, vamos a compartir pantalla. Quiero apoyarme en estos escritos. Vamos a ir en modo presentación. Muy bien. Y vamos a usar el puntero. Bueno, esta es nuestra presentación. Y acá están los bloques del proceso de redacción. Cuando uno redacta, bueno, puede redactar de cualquier manera, ¿verdad? Pero uno quiere reconstruirlo lógicamente para dar algún tipo de insight y ayudarnos en este proceso que generalmente es complejo porque dominamos mucho mejor el lenguaje oral que el lenguaje escrito. Entonces, nos valemos, por ejemplo, de esta secuencia para ver cómo lógicamente uno puede reconstruir el proceso de redacción. El primer bloque, observen ustedes que de cualquier manera, bueno, primero, un segundo, un tercero, etcétera, todos están conectados entre sí y están intercomunicados. Esto quiere decir gráficamente que aunque estemos en el tercer bloque, podemos tener un insumo, una retroalimentación positiva, y volver al primer bloque e interactuar modificándolo y que modifique a su vez el bloque en el cual estamos. Entonces, la secuencia ideal es que a cada bloque completo tiene, se expresa de esta manera, no quita, bueno, vamos a decir, uno pueda retroceder y volver a reformular el proceso. El momento básico del cual uno parte es la decisión acerca de qué voy a investigar, cuál es el tema, ¿verdad? Y entonces eso supone un conocimiento previo, valernos del conocimiento previo, el capital que ya tenemos, porque no hay ninguna duda que uno puede hacer sobre cualquier tema que le venga en gana, pero supone a veces llegar al horizonte de esa temática 1 o 2 años, lo cual uno no se puede dar el lujo haciendo una tesis o si le reclaman un artículo para una revista o tiene que cumplir los tiempos de un proyecto de investigación, comenzar a investigar, ¿verdad? Y a conocer en profundidad el tema. El tema siempre, alguna investigación una vez determinado, va a llevar adelante para ver si estamos actualizados en la bibliografía, ¿verdad? Antes de proponer el tema, no, no es una parte de la investigación leer la bibliografía, eso hay que hacerlo antes, ¿verdad? De determinar el tema, uno tiene que estar con todas las lecturas ya realizadas. Y entonces, una vez que tenemos estos dos precedentes, podemos determinar esa secuencia de investigación que ya hemos visto como los conceptos metodológicos, que es determinar el problema y determinar la solución. Formular el problema como una oración interrogativa, el problema principal, y en todo caso su problema si viene al caso, y la propuesta que vamos a defender. Tenemos que tener claros cuáles son esos elementos, ¿no? Problema y solución. Una vez que terminamos esto, viene el momento de la planificación. La planificación es un momento crucial. Finalmente, escribir supone, antes de comenzar a bajarla a texto, es lo que tenemos en mente, una planificación estricta, como acostumbramos en económicas a hacer planificaciones, no nos es nada extraño. Lo único que generalmente lo planteamos en términos puramente intelectuales, como por una planificación de un texto, de la escritura de un texto.
No es ni más ni menos esta planificación que lo que hace el arquitecto, ¿verdad? Baja a un plano, una idea que tiene, después de hablar con su tratante, ¿verdad? Cuáles son las necesidades y en el plano eh, baja a tierra las ideas y acá es exactamente lo mismo. Tengo que bajar a tierra, ¿verdad? Lo que antes decidí. Bueno, y eso supone poder expresar el título, que aunque es lo primero, es lo último que uno hace porque supone que ya tiene muy bien afinado el problema y la solución, porque el título no tiene sino que expresar esos dos elementos. ¿Cuál va a ser el aporte? Es típico en una investigación, no es una ficha para estudiantes, no es un survey de las cosas ya conocidas y que las expreso unificadamente de manera más clara, sino que acá tiene que haber, aunque sea un infinitesimal, pero un aporte al fin. El marco teórico, es decir, desde dónde estoy, con qué herramental, con qué caja de conocimiento y de herramientas voy a solucionar el tema. En ciencias sociales es muy frecuente colocarse en una o en otra posición y depende de qué posición me coloque, cómo va a ser la solución. Luego, entonces, el método, ¿verdad? El marco teórico, qué método voy a emplear para defender mi solución, es decir, cómo voy a atacar la prueba, cómo me imagino, voy a recolectar información, dónde, si de fuentes primarias, secundarias, si va a ser bajo forma de entrevistas, de encuestas, etcétera. ¿Cómo voy a probar lo que estoy proponiendo? Y la estructura expositiva. ¿En qué cajones voy a poner la información que voy a ir brindando? Y esto es tener un índice, ¿verdad? Poder explicitar los grandes capítulos y quizás los subtemas en cada capítulo de lo que voy a hacer en ese escrito. Una vez que tengo esta planificación, que tengo el plano, lo tengo que construir. O sea, en este caso, pasamos de la arquitectura a investigación y tenemos que bajarlo, se llama ponerlo en texto, en palabras escritas. Una vez que logramos esto, que no es la mayor parte del tiempo, el pasaje a texto es relativamente breve y tarda mucho más el momento de la decisión o el momento de la planificación misma. Una vez entonces que ya cumplimos con este tercer bloque, tiene que ir a revisión. Usualmente, como nosotros estamos imbuidos en el tema y tenemos claras, tenemos nuestras ideas, eso no quiere decir que por tenerlas claras podamos bajarlo de manera clara y precisa, inteligible para los demás, eso que tenemos en nuestra mente. Por ese break que hay entre nuestro pensamiento y la palabra escrita, ¿no? Nos fluye naturalmente y no es idéntico, no se da sin problemas. Pero lo mejor que uno puede hacer siempre, no importa en qué circunstancia está, es darlo a revisión a alguien que le tengamos confianza, que sepamos que las críticas no van a ser aviesas, sino que quieren, ¿no es cierto?, colaborar con nosotros, y eso puede llevar a una reformulación, una reorganización o una corrección. Y por fin va a tener una evaluación externa, que depende de quién va a ser, un jurado si es una tesis, un árbitro si es un artículo para una revista, etcétera, etcétera. Bien. Bueno, ahora sí. Lo otro que yo quería agregar son, dado un escrito, ¿cómo lo podemos deconstruir? ¿Qué estructuras tiene un escrito? Bueno, muchas, pero quiero señalar las importantes para mi escrito de investigación. La primera que podemos determinar es la estructura lógica. La estructura lógica supone tener clara, o sea, cuál es el problema que voy a abarcar y poder formularlo en una pregunta, cuál es la solución que voy a defender, cuál es el fundamento y la defensa que voy a hacer, que se hizo de esa hipótesis o solución. Ese es un primer nivel. Un segundo tipo de estructura es la estructura expositiva en sí misma. Es decir, ¿cuál es el formato de transmisión del problema, solución y su defensa? Puede ser en forma de una monografía, puede ser en forma de un informe crítico, de un artículo científico para una revista, de una tesis o de un proyecto de investigación. Cada uno de ellos supone
parámetros muy diferentes, tensiones muy diferentes, estructuras internas también diferentes. Ahora nosotros lo vamos a ver a continuación de esta transparencia, así que no me detengo mucho en eso. Hay otra estructura formal, ¿verdad? Que está siempre los escritos, que son qué partes tienen. También dependiendo del formato, son las partes que tienen, incluso a veces diferencias según la parte, el tipo de numeración, en fin, cada formato tiene una estructura formal muy especial. Una que es general a cualquier trabajo de investigación son las citas directas, son las indirectas, y cómo se referencian esas citas que uno realiza, los autores que uno citó directo o indirectamente, cuál es el formato, ¿verdad? Para referenciarlo al final del trabajo, cómo se construyen las tablas y las figuras, todo eso es un métier, ¿verdad? Muy especial que uno lo va aprendiendo con el recurso del tiempo, cuando investiga. Y por último, la estructura estilística. Hay muy buenas ideas mal defendidas. Entonces, se supone que un hilo ayuda a persuadir, a presentar mejor la idea, a que se fuera más convincente. Y esas son la estructura estilística, exigencias de tipo discursivo, sintáctica, de léxico y hasta ortográfica, ¿verdad? Nosotros de todas estas estructuras, fundamentalmente vamos a ver la primera, la segunda, muy ligeramente si tenemos tiempo, la tercera, y no nos vamos a ocupar de la cuarta, no porque no sea importante, sino en defensa propia. Podría hablar muy poco de eso y es la parte que personalmente más débil lo tengo y me cuesta más. Y bueno, no, entonces queda claro que no vamos a hablar acerca del estilo. Esto realmente es muy interesante, la transparencia, y nos habla permítanme, voy a usar otro recurso, de los distintos formatos que tenemos de escritura en investigación. Ya no estamos viendo cómo vamos a escribir una novela. El primer tipo de formato es una monografía, como lo indica la palabra mono, una, alguien que escribe uno solo. Es individual la monografía de arte. Hay inventos de monografías grupales, pero eso es una derivación no querida, inconveniente de clases muy masivas en donde el profesor abrumado por 150 monografías dice, bueno, díganse en grupo de 10 y escriban cada 10 uno, ¿no? Una monografía a las 10 personas. Pero no es el caso, no vale la pena tomarlo en cuenta. El número de páginas es entre 30 y 40, no tiene una planificación explícita, ¿no? Y no necesita aporte. ¿Por qué no necesita aporte? Porque el problema ya viene formulado, generalmente lo elige el profesor o uno lo saca de un listado, o elige quien la escribe de problemas en un ámbito dado que ya han sido formulados por otros. La monografía realmente es una herramienta para practicar citas y referencias, fundamentalmente. No el único objetivo o propósito. ¿Qué quiero decir con esto? Uno aprende a defender o a probar, sería la palabra más correcta, y alguien dice algo cuando no está presente y no puede decir, no es cierto, que tengo razón, usted dice esto. Entonces, ¿cómo hago cuando no está presente? Y estoy hablando de Simon, ¿no? Y digo, Simon dice tal cosa. ¿Cómo alguien está seguro que eso es lo que dice Simon? Bueno, ahí cito a Simon, directa o indirectamente, y si uno duda de la cita o del contexto de la cita, tiene el texto y la página para ir y comprobar. También para poder exponer diferentes en una monografía, dado un problema, se expone diferentes soluciones y la parte más personal viene en la parte final, en la conclusión, donde el autor de la monografía estima cuál es la que le parece la solución más correcta a un problema o qué autor es el más significativo para atrapar ese problema y dar cuenta de él. La evaluación es por un profesor. El informe crítico es el nombre que nosotros le ponemos, la traducción española del paper
el famoso de las universidades americanas. Es algo que es individual y observen ustedes que una cantidad de páginas es muchísimo menos extenso que una monografía, dos carillas y media, no páginas, no una hoja con las dos carillas, sino en cada hoja una sola carilla, escribo y a lo sumo 2 carillas y media. Nosotros ya lo vamos a ver ahora cuando terminemos esto, es para ejercitar la crítica y uno se obliga a ver cómo defiende una cuestión, es un escrito muy normado, y lo que bueno tiene es que este escrito, después uno lo puede ampliar como un texto, una obra, o lo puede ampliar como un artículo, o lo puede ampliar como una tesis. Están los conceptos fundamentales que no pueden dejar de estar en un escrito de investigación. Un artículo para una revista puede ser individual o grupal, y la cantidad de personas depende generalmente del tema que uno esté tratando, de la disciplina, de la profesión. El número de páginas usualmente es alrededor de 20, no más, y acá sí tiene que tener aporte, ¿no? Es fundamental que, aunque sea infinitesimal, tenga un aporte, que alguien cuando gaste tiempo en leerlo, aprendió algo nuevo, porque no esté de acuerdo, pero no es simplemente un refrito de cosas ya dichas, ahora dichas de buena manera y todas juntas en un lugar. Eso no es investigación. La investigación tiene aporte, y los formatos anteriores eran, ¿verdad?, para entrenar en investigación. Pero ya esto es un artículo de investigación. Y hay un árbitro que justamente su papel consiste en estimar si hay tal aporte. Si el problema es novedoso, si el artículo merece publicarse porque realiza esa contribución al campo disciplinar. Bien, acá ustedes tenemos una serie de tesis. Las tesis siempre son individuales, es el primer rasgo común. Van incrementándose en el número de páginas. ¿Esto de dónde está sacado este número? Bueno, de las tesis en Norteamérica, más o menos cada vez tienden a ser más breves, sobre todo las de doctorado, pero coinciden más o menos con la media que hay en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Económica, por lo menos las de doctorado. Sí tienen una planificación explícita, uno tiene que presentar un proyecto de tesis y tiene que ser aprobado para poder seguir trabajando adelante, tiene que tener un aporte, tanto en las de maestría como en la de doctorado, no así la de licenciatura, que es más bien un survey, es sobre un tema, un concepto, por ejemplo, la administración por objetivos, veo las respuestas principales que hubo a ese problema contemporáneamente, y evalúo en la conclusión, de una manera personal, cuáles son las más satisfactorias o qué aporta cada una de las que hemos visto, y eventualmente cuál hay que rechazar porque presentan objeciones. Muy bien, y todas están administradas por un tercero, que es el director de tesis, el que me pone al tanto de las normas, de los formatos aceptables, de los tiempos, y me va acompañando. El director de tesis, cuando estoy en una coyuntura que no sé para qué rama de la alternativa tomar, dice por aquí o agrega bibliografía para cierto punto, datos o conexiones. Y me va acompañando y supervisando el trabajo de tesis simultáneamente. Y finalmente todas están evaluadas por un jurado. Quisiera acá ahora apenas hacer una distinción entre las tesis de licenciatura, perdón, no, las de maestría y las de doctorado. Más allá de las diferencias de páginas, la de maestría supone el aporte que tengo que realizar, resolver un problema utilizando las herramientas que me dieron en la maestría. En la maestría hice una serie de cursos. Bueno, tomando esos conceptos, esas herramientas, tengo que resolver un problema. Por ejemplo, tengo el problema, me enseñaron calidad total. Entonces, bueno, mi aporte va a ser cómo aplico calidad total
a la industria maderera de tercera transformación, la industria que se mueve. ¿Cómo voy hacia generar los insumos, hacia arriba, hacia abajo para mis clientes y mis distribuidores? Entonces, ¿verdad? Agrego, si eso no está tratado, sería el aporte. Bueno, tomo este modelo, lo parametrizo, digamos, cómo lo aplico en un sector, ¿verdad? Y doy las condiciones generales para que eso sea satisfactorio. En ninguna tesis hay estudio de caso. El estudio de caso es una de las herramientas de las que se puede valer la tesis, pero la tesis no puede ser un estudio de caso. Por eso siempre es una clase de problemas para un sector industrial, comercial, de servicios. ¿Sí? Y la de doctorado, el aporte es, no bastan las herramientas que me dieron. La resolución del problema que me planteo tiene también que estar realizada con un aporte a nivel teórico. Tiene que tener un fragmento, por chiquito que fuera, de teoría, incorporar una nueva variable no tomada en cuenta para poder resolver el problema en un sector dado, que le incorporo al modelo teórico de calidad total. Entonces siempre tiene un aporte teórico por un núcleo que fuera. No basta aporte empírico exclusivamente. Los otros dos no corresponden a trabajos que ahora nos interesen. Y entonces, permítame, vamos a limpiar primero esto y ahora sí vamos a la última. En un informe crítico, que es lo que hoy mismo la intención era comenzar a trabajar, ya vimos cuáles eran las razones que uno se podía proponer y le quería comentar que ustedes tienen aquí desarrollado qué partes tienen, las 4 partes, cómo cada una de ellas hay que... Perdón, ahora sí, el punto 1.1 tiene que formular el aspecto problemático, 1.2 tiene que mostrar bueno, por qué es interesante escribir acerca del tema, en 1.3 de los antecedentes más importantes, y finalmente en 1.4 formular el problema con una sola oración interrogativa, el problema principal. Y también el límite de líneas que puedo utilizar para ese. Y así la segunda, la tercera y la cuarta parte. En cada una de las reuniones vamos a ir avanzando y les vamos a ir devolviendo con Elsa los comentarios respecto de estas partes. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos la próxima.